Buen día, presidente. Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Tiene que ver con la cuestión de salud. Ha sido un poco complicada la comunicación en las conferencias de la tarde, entonces quisiera aprovechar ahorita para hacer una pregunta en torno a la información que se está dando de manera oficial por parte de la página que se tiene para el tema de coronavirus. Entonces la pregunta sería para el doctor el subsecretario Gatell. Preguntarle, en la página que han dispuesto de manera oficial, y bueno, en tanto que han dicho que el primer caso de COVID-19 en México confirmado fue el 28 de febrero, siendo una revisión en esta página, en los números que se tienen, ahí se menciona en la tabla de casos confirmados a nivel nacional que nos aclaran el punto, que desde el 6 de enero ya hubo un caso confirmado en Nayarit, el 8 de enero dice también, ahí que hay otro en Tabasco, para el 14 uno en Aguascalientes, después en Guanajuato, después en Baja California, Ciudad de México, de tal manera que para el 28 de febrero México habría llegado con 12 casos, de acuerdo con la información que se ve en esta página oficial. Preguntar si fue así, si México llegó al 28 de febrero con 12 casos de COVID-19 o qué sucede con esa información, por un lado. Con su permiso, presidente. Gracias por su pregunta. Su pregunta es un poco tardía. En el periódico Reforma, Natalia Vitela, su reportera, lo comentó hace 2 semanas y media, en un sábado, y ya hicimos la aclaración en su momento que en el momento de migrar las bases de datos para la integración de un solo sistema, hubo una reasignación equívoca de la fecha de diagnóstico, la fecha de confirmación por laboratorio, la que es evidentemente errónea, porque la fecha de inicio de los síntomas de todos los casos que usted relata son de abril. Entonces, no podría una persona tener una confirmación de una enfermedad que empezó en abril, en enero. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿por qué en los números? Precisamente también ahí iba la pregunta, si supimos esa situación, pero entonces, ¿por qué continúan los números así? Se lo menciono porque ha generado confusión también esta situación. ¿Por qué no se ha corregido? No sé a cuáles específicamente se refiere, pero vamos a pedirle a la unidad de inteligencia epidemiológica que revise todos los datos. Estos datos son revisados por múltiples instituciones. De hecho, CONACYT, con quien estamos siempre agradecidos, nos articula toda la parte de la auditoría de datos. Entonces vamos a revisar si usted nos ayuda a decirnos exactamente al cual se refiere y a qué fecha y cuándo bajó la base de datos y cuál fue el mecanismo de verificación, y hacemos todo un mecanismo que se llama auditoría técnica de datos, en donde se revisan los metadatos. Esto es un asunto técnico, pero se puede documentar exactamente qué fue lo que pasó de acuerdo a cuál transferencia de cómputo. Sí, todavía ayer estaban esos números, por eso se lo comento. Y bueno, en otro sentido también preguntarle a usted, con el caso del Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, que sabemos dio positivo a COVID-19, ya comenzaron el estudio de casos, entre ellos, sabemos están aquí algunos de los integrantes del gabinete, del presidente, el propio presidente, si ya comenzaron con este estudio de casos. ¿Ya? Y bien, entonces en este sentido preguntarle entre el nivel de quienes toman las decisiones, ¿en qué punto se rompería en todo caso la cadena de contactos y posibles contagios? ¿Cómo están analizando este hecho? Perdón, no entiendo. En el sentido de que todavía se siguen reuniendo en el gabinete y obviamente han tenido contacto diverso. El lunes estuvo aquí el procurador, estuvo la secretaria Luisa María Alcalde, estuvo el presidente. Entonces, ¿en qué momento pudiera cortarse la cadena de contacto? Porque han tenido diferentes reuniones, se entiende que tienen que tomar decisiones, pero ¿en qué punto se está tomando la decisión de que en algún momento se corte para que no siga habiendo más casos? ¿Y en el momento en que esto sea procedente? ¿En qué momento podría ser? O sea, ¿ustedes cómo no lo analizan? O sea, la verdad es que la respuesta así tan cortante no nos sirve. Se lo explico. Aquí le pongo un ejemplo de algo que ocurrió aquí en esta comunidad de comunicadoras y comunicadores, de quienes acuden en la tarde. Con se lo voy a ilustrar para que vea cómo funcionan los estudios de casos y contactos. El estudio de casos y contactos para la población que tiene intereses más generales en la epidemia, les comparto que es uno de los elementos básicos de la táctica de contención.
Esto cuando estábamos en la fase 1 era la parte característica. Esta es una recomendación desde hace mucho tiempo de la Organización Mundial de la Salud, no tiene que ver específicamente con COVID, es una de las intervenciones clásicas del control y la prevención de las enfermedades infecciosas de interés epidémico. ¿En qué consiste esta contención basada en contactos y casos? En identificar a las personas que tienen caso sospechoso, es decir, tienen las manifestaciones clínicas de una enfermedad, en este caso que nos ocupa es el COVID, aun cuando no se sepa si tienen o no una confirmación por laboratorio. Esto tiene como propósito encontrar de la manera más temprana y por lo tanto oportuna a una persona que pudiera ser contagiante de otras personas en su entorno inmediato. Las características clínicas de una persona con COVID básicamente tienen 3 signos o síntomas característicos de mayor relevancia, que son la fiebre, el dolor de garganta, la tos, también el dolor de cabeza y otros de los síntomas accesorios. Escurrimiento nasal, enrojecimiento de los ojos, fatiga, dolor muscular, a veces en unos casos esporádicos pudiera haber incluso diarrea, por ejemplo. Cuando una persona tiene estas características, independientemente de los cuidados que se deben tener para que esa persona tenga una buena evolución, se considera a la persona como potencialmente contagiante y se le considera un caso sospechoso. Inmediatamente esta persona se manifiesta o se presenta a una unidad de salud o se documenta que es un caso sospechoso y sin esperar al momento del resultado del laboratorio, se identifican a sus contactos. Contactos son aquellas personas que durante el tiempo relevante de la probabilidad de contagio estuvieron en estrecha convivencia con el caso. Esta estrecha convivencia tiene que ver específicamente con el mecanismo de transmisión de esta enfermedad. Esta enfermedad se transmite por vía respiratoria, como hemos dicho repetidamente, y tiene que ver con las secreciones respiratorias, con los líquidos que se proyectan de nariz y boca y que provienen de la garganta y de la faringe, de la parte superior de la faringe, y que se proyectan al hablar, toser, cantar, gritar, etcétera. Y hay un fenómeno que le llamamos la distancia relevante, por de ahí viene lo de sana distancia, y es la distancia a la que debe estar una persona para que tenga una probabilidad efectiva o suficientemente alta para ser contagiante. Y finalmente la duración. No es lo mismo un contacto circunstancial que tener un contacto por varias horas con una persona que es potencialmente contagiante. En el estudio de casos y contactos se documenta cada uno de estos encuentros, estimulando la memoria de la persona potencialmente contagiante, y posteriormente las personas que pueden ser identificadas como contactos también se entrevistan como contactos para verificar la información si no existe otra perspectiva de la memoria de quienes pueden ser contactos. En el caso del sujeto inicial que pudiera ser un contagiante, se le toma también muestra de laboratorio desde el inicio, pero ya he dicho, el estudio de contactos inicia antes de esperar el resultado del laboratorio. En un momento dado, cuando la persona potencialmente contagiante tiene un resultado de laboratorio, eso contribuye a identificar con mayor precisión la probabilidad de los contagios. Este fenómeno ocurre independientemente de que la persona sea un trabajador de la salud, sea un funcionario público, sea un tomador de decisiones políticas, sea un periodista, sea cualquier persona. Es decir, cada persona tiene, dadas sus características biológicas y sociales, una probabilidad dada de estar involucrada en una cadena de contagios. No hay ningún fenómeno de discriminación, ni en favor ni en contra de las personas. Entonces, esto es lo que se hace exactamente aquí, es lo que se hizo en el caso de la secretaria Sandoval, es lo que se hará en el caso de cualquiera y debería hacerse. ¿Tienen el número de contactos que tuvo Ricardo Sheffield o eso no lo van a manejar? No tengo esa información, pero en general fueron muy poquitos. Ricardo Sheffield, él hizo pública su información, por eso podemos hablar de ello. Hemos aclarado repetidamente también que es importantísimo conservar el respeto a la confidencialidad de las personas. Son personas, aunque tengan un cargo, hay que respetarlas como personas. Sé que son de interés público porque están en la esfera pública, vienen aquí y a todos ustedes les interesa proteger a nuestro gobierno. Es el gobierno de este país, se lo agradezco.
pero hay que respetar su confidencialidad. Los estudios de casos y contactos son confidenciales, se trate de quien se trate, no tiene nada que ver con que tengan o no privilegios, ya lo he dicho, no hay esa concepción en nuestro gobierno y hay que respetar su confidencialidad. En este caso se está atendiendo con el protocolo estandarizado de todos los ciudadanos de México.